déjeme aclarar algo, doctora, porque o me equivoqué de doctora o me equivoqué de día. La salud emocional la tratamos en otros espacios, hablamos de la salud física y hoy quedamos que íbamos a hablar de la mente y usted me sale con las emociones. Pues sí, Mariano, primero que todo, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo, con todo el equipo. Qué importante es ser emotivo y qué relación tiene esto con la mente. Primero me gustaría comentar que la mayoría de nosotros tenemos un poco satanizadas a las emociones. Hay 5 emociones básicas, Mariano: la tristeza, la ira, el miedo, el amor y la alegría. Son 5 emociones básicas. Ahora aparece una 6ª, que de hecho apareció en la película que seguramente muchas personas vieron, Intensamente. Y trataba de emociones, pero hablaba de una mente intensa. Y ahí aparecía una 6ª emoción que hoy se habla mucho de ella, el asco. Y yo todavía no sé si definirla como emoción o como una reacción fisiológica donde los sentidos físicos intervienen notablemente. Bioquímica le llamamos los expertos. Entonces, pues sí, el olfato te va a provocar una reacción, etcétera, ¿no? Pero bueno, las 5 emociones básicas tradicionales son las que he mencionado, las repito con gusto: ira, tristeza, miedo, alegría y amor. Y estas son los grandes mecanismos de supervivencia del ser humano. Por eso tenemos que dejar de satanizarlas, porque las emociones responden a una necesidad de sobrevivir. Algunas las vemos muy claramente. Todos tenemos, creo que definido, que el miedo nos ayuda a preservar la vida. En el momento en que siento miedo, voy a tomar medidas para poder protegerme y salvaguardarme. Esta la tenemos clara. Pero las otras, ¿como para qué sirven? Para la supervivencia. El amor, por ejemplo, qué bonito estar enamorado, quererte tanto como te quiero, Mariano, pero ¿como para qué sirve aparte del sentimiento bonito? Bueno, si no fuera por el amor, ya nos habríamos exterminado unos a otros. Para empezar, una madre sin amor no se levanta 4 veces por noche a atender a un bebé. Sí, partiendo de ahí, es cierto. Exacto, ¿no? Entonces, uno de mis grandes maestros, el doctor Josh Vaillant, de la Universidad de Harvard, psiquiatra, abocado al estudio del desarrollo en el adulto, escribió un bellísimo libro, La ventaja evolutiva del amor, y habla de las emociones desde cómo fueron el pie de la evolución para que nosotros lográramos sobrevivir. Y el amor es clarísimo. Sin amor nos acabaríamos eliminando uno a otro. Los niños no tendrían mayor futuro porque ningunos padres tendrían que ser verdaderos santos, pero sin la mente y sin las emociones no se puede ser santo, para no aniquilar a las criaturas cuando les rebasan el vaso de la paciencia. Entonces, todas las emociones, la ira, hoy que vivimos en esta triste situación de una violencia exacerbada, sobre todo en nuestro país, ¿como para qué sirve? Pero la ira sirve para defendernos, así como el miedo sirve para protegernos ante una amenaza a nuestra vida. La ira nos sirve para defendernos de un abuso, de una falta de respeto, de un límite que se ha brincado la otra persona, y nos ayuda a poner el alto. Piensa por un instante, Mariano, ¿qué pasaría con tantas mujeres en este país, en donde hoy, en este mes de marzo, en este día de mañana, que se celebra la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría realmente con lo que habría que ver respecto a la ira en las relaciones codependientes? Relaciones codependientes donde una persona, generalmente una mujer, ha ido permitiendo el abuso constante, no ha sabido poner un límite, no se supo enojar desde el principio para decir esto no se vale, esto no puede ser. Pero la ira, como decía William Sloan, es tan importante, Mariano, que si nosotros
no tenemos la capacidad de enojarnos, no solamente no tendremos la capacidad de defendernos, sino que no tendremos la capacidad de defender al que está siendo tratado injustamente. Por lo tanto, la ira, recordemos tan solo lo que fueron las madres de la Plaza de Mayo en la Argentina, cuyo enojo por la desaparición de sus hijos y nietos generó el movimiento de derechos humanos en América Latina. No insultaron a nadie, no golpearon a nadie, ni siquiera hicieron pintas en la Casa Rosada. Simplemente tocaron ollas mañana, tarde, noche y moda durante meses, no dejando dormir a nadie, por supuesto, haciendo manifiesto un reclamo del derecho humano de sus hijos y nietos. Entonces la ira tiene una función importante. La tristeza es a la que a veces vemos como la mala del cuento, el patito feo. ¿Esa como para qué sirve, Mariano? ¿De qué te sirve ponerte triste? Mira, si algo o alguien valió la pena que se le amara, vale la pena que se le llore cuando se pierde. Y las pérdidas nos generan tristeza. Generalmente todo ámbito de tristeza en tu vida, en la mía, se debe a que perdiste algo. No me refiero necesariamente a que se murió alguien, ¿no? Puede ser que terminaste una relación, puede ser que perdiste un empleo, puede ser que perdiste una ilusión, puede ser que perdiste la lealtad de alguien que para ti era importante, pero toda pérdida nos va a generar tristeza. ¿Y para qué sirve la tristeza? Para poder retraernos y poder elaborar el duelo, porque cuando tenemos una pérdida, estoy segura que estarás de acuerdo conmigo, Mariano, las fichas en el tablero se tienen que reacomodar. La vida cambia. Y constantemente en este cambio, nosotros tenemos que estar prevenidos sobre esa realidad. La tristeza nos da el espacio para la profunda reflexión y de esa manera poder hacer que las cosas vuelvan a retomar su sitio. Así tenemos pues todas las emociones, la alegría. Imagínate qué pasaría con los seres humanos si no tuviéramos la capacidad de ser alegres. Pero, ¿qué tiene que ver con la mente? Las emociones son la sal de la vida. ¿Te puedes imaginar algo más desastroso, Mariano, que una persona que no tuviera emociones y por lo tanto no tuviera sentimientos? Porque los sentimientos son derivados de las emociones. Por ejemplo, el sentimiento de culpa viene derivado del miedo. La ternura viene derivado del amor. Entonces, ¿qué pasaría con un ser humano incapaz de sentir? Sería un verdadero desastre. De hecho, existe esa condición a nivel psiquiátrico y es un trastorno muy severo, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver la mente? Y aquí va, queridos amigos, lo práctico para el día de hoy. Cada vez que una emoción se enciende en ti, considérala, conceptualízala como un cerillo que se prendió. Pero acto seguido entra el proceso cognitivo, o sea, el proceso pensante. Y tu pensamiento va a hacer que ese cerillo se apague o ese cerillo se convierta en un incendio voraz. Pero es tu pensamiento, tu mente, la gran mediadora para la respuesta emocional que en última instancia vas a dar. Así pues, ante cualquier circunstancia que nos ocurre, nosotros podemos reaccionar de diferentes maneras. Y esas maneras son de acuerdo a lo que pensamos. Entonces, porque una persona a lo mejor te contesta de una manera desagradable en el trabajo, en el ámbito familiar, a nadie nos gusta que nos contesten feo. Pero acto seguido de que percibimos la reacción emocional de como un porqué en nuestro interior, ¿por qué lo hizo? Viene el pensamiento. Y puede ser, claro, es que siempre es un majadero, la trae en contra de mí, no se lo voy a volver a permitir, ya estoy hasta el gorro. O, qué mal carácter tiene esta persona realmente. Yo creo que la ha de padecer bastante en su casa, porque siempre que llega al trabajo viene ya con un humor verdaderamente ennegrecido. Esa diferencia en el pensamiento, que es la parte cognitiva, la parte mental, va a generar una diferencia en la respuesta emocional. Hace pocos días veía yo del Observatorio Romano
un mensaje de Francisco sobre el perdón, casualmente. Y decía que lo mejor que podemos hacer ante una persona que nos agrede, que nos lastima, es orar por él. Si tú te pones a pensar desde un punto de vista psicológico, independientemente de que yo soy creyente, pero desde un punto de vista psicológico, ¿qué significaría rezar por el otro que te ha ofendido? Significa cambiar tu pensamiento hacia la comprensión, y eso aminora tu reacción emocional. Todas las emociones son necesarias, queridos amigos. Tenemos que aprender a canalizarlas, porque no pensemos que reprimiéndolas vamos a resolver el problema. La represión, lejos de ayudarnos, termina o enfermándonos a nosotros, o haciendo que las emociones salgan totalmente desproporcionadas al evento que pudo haberlas provocado, o van a terminar dañando a inocentes que no tuvieron ninguna vela en ese entierro. Muy bien. Y es un buen comienzo también el que nos planteas cuando nos recuerdas qué camino quieres tomar respecto a esa persona que está siendo agresiva contigo, o te está contestando mal, o está contestando feo. A veces es humanamente imposible no engancharse o no reaccionar porque no tenemos trabajado tanto ese camino, pero sí tendríamos que pensar en si igual no nos vamos a poner a rezar. Quizás algunos estén pensando, ¿no?, que sería un camino más fácil, pero algunos no querrán. Simplemente pensar en qué bueno que no soy como tú, o sea, qué bueno que me recuerdas como no debo de ser, pero optar por no engancharte, porque si no termina. Así es. Ahora, quiero aclarar, Mariano, que me refiero al rezar como un cambio de perspectiva. Reitero, independientemente que yo soy creyente y creo en el poder de la oración, es un hecho que en el momento en que tú, en vez de querer responderle al otro con la misma agresión, piensas, ay Dios, dale luz a este, lo cual ya es una oración, o simplemente piensas, pobre, debe de tener una situación terrible en su casa que llega aquí todos los días con un humor negro, ¿verdad? Entonces, ese cambio de pensamiento es el primer paso para nosotros poder canalizar nuestras emociones. Cada una de las emociones tiene diversas estrategias, Mariano, y si tú quieres, con todo gusto, en futuros programas podemos ir desmenuzando cuáles serían las estrategias para manejar la ira, cuáles serían las estrategias para manejar el miedo o para manejar la tristeza, que son generalmente las emociones que sentimos que nos causan mayores problemas. Reprimir, quiero reiterarlo, nunca. En el momento en que reprimes una emoción, no se evapora. La palabra emoción viene del latín emovere, que quiere decir moverse hacia afuera. Entonces, toda emoción es un impulso a actuar. Si tú lo reprimes, el impulso no desaparece, simplemente cobra intereses en tu interior, y como ya dije, o te enferma, eventualmente terminas con un problema psicosomático, o sale desproporcionada, lastimando desmedidamente y fuera de toda racionalidad, o te vas contra los inocentes. Yo creo que a las emociones no hay que tenerle miedo. Las emociones es algo que debemos saber canalizar. Bendito sea Dios que tenemos emociones. No me puedo imaginar escenario más terrible que el dejar de sentir. Sí, es una invitación entonces esta colaboración, esta reflexión de Rosita Argentina Rivas Lacayo a expresarse, a sentirnos tan vivos como nuestras emociones nos permiten también ir reaccionando a lo largo del día. Se vale enojarse, se vale sentirse alegre, se vale sentir miedo, lo que no se vale es comerse esas emociones, ni esas lágrimas, ni ese enojo. No se vale vivir anestesiado. Incluso entiendo que las personas que tienen las emociones anestesiadas, que hay mucha gente que parece que, no sé si has visto, y no quiero que se piense que esto es una broma, lo digo en serio y con mucho respeto. Alguna vez en alguna entrevista en la televisión, entrevistan a un padre de familia después de un talud que ha cubierto su casa y ha dejado enterrados ahí a los hijos y a la esposa. Y la manera en la que él se expresa es de no creerse, frío, congelado,
anestesiado. Sí, pues estaba ahí mi señora y tal, y esto, y se los llevó y se murieron. ¿Y cuántos hijos tenía? El reportero alarmado. Son 2 niños chiquitos y otro no sé cuál y no sé qué, como anestesiado. Hay personas que viven en ese nivel de energía y que desde mi punto de vista son personas también muy propensas a padecer depresión más fácilmente que otros. Posiblemente, Mariano, pero es un trastorno en sí. El ser plano emocionalmente es un trastorno y debe ser obviamente atendido. Por ejemplo, entre los espectros del autismo vas a encontrar parte de esto. Tal vez la peor situación de padres que tienen hijos con autismo severo, generalmente de lo que se quejan es que mi niño ni me abraza, ni me besa, ni sonríe, ni da señas si le gustó, si no le gustó. Es plano emocionalmente y totalmente. En un espectro mucho menor del autismo encontramos cosas como el Asperger, y el Asperger es un problema autista mucho menor que el autismo severo. Pero ¿cuál es su característica principal? No puede establecer empatía con las demás personas. No tiene la capacidad de percibir el sentimiento que el otro tiene. Y por lo tanto tampoco es capaz de transmitir sentimientos. Y esto genera un problema social, independientemente del problema psicológico, un problema social que va aislando a la persona. Entonces, no tengamos miedo de las emociones. No hay que reprimirlas, hay que canalizarlas. Conceptualicémoslo, visualicémoslo como una fuerza que es semejante al agua. Un agua tú la puedes retener un cierto tiempo en una represa, pero una represa realmente no está hecha simplemente para detener el agua, sino para poder canalizarla oportunamente. Entonces, tu ira, se vale enojarse, claro, lo que no se vale es ser violento. Se vale tener miedo, lo que no se vale es paralizarse y caer en la ansiedad crónica. Se vale tener tristeza, lo que no se vale es deprimirse. Y estoy hablando de los extremos de cada una de esas emociones: depresión, ansiedad crónica y violencia. ¿Qué significan esos extremos? Que no hemos sabido canalizar adecuadamente nuestra respuesta y ellas sí nos llevan a problemas muy graves. Muy bien, pues la mente es nuestro tema y seguiremos ahondando en el tema de la mente de la mano de las emociones. Gracias, Rosita. Gracias a ti, Mariano. Rosa Argentina Rivas Lacayo en Joya 93.7. La mente es nuestro tema.